10:11 de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara y como les comentaba al inicio, ya tenemos en cabina a Luis Vicente León, presidente de Datalysis, que por cierto está cumpliendo 40 años de Datalysis, está de aniversario. Y bueno, Luis Vicente fue parte de lo que ayer se vivió en las instalaciones de Hotel Inter con el encuentro solidario, 11º encuentro solidario de la Cámara de Comercio de Maracaibo, y Datalysis fue también partícipe con unas charlas y unas conferencias magistrales a cargo de Luis Vicente León y Eugenia Alcalá también, hablando un poco, Eugenia, de lo que son los criptoactivos, de las stablecoins, de los bitcoins, dando un poco de educación sobre cómo es el manejo en estos tiempos donde el uso del USDT se está haciendo prácticamente necesario, y de verdad que cubrió las expectativas de todo lo que fue la organización de este evento. Pero bueno, hoy tenemos el gusto de recibir en nuestro espacio a Luis Vicente León, quien es economista, analista y presidente de Datalysis, una referencia obligada para entender la realidad económica y empresarial del país. Y además, bueno, fue parte, como les comenté, de todo lo que se vivió ayer en el Hotel Inter de Maracaibo. Bienvenido, Luis Vicente, hoy en la cámara. Encantadísimo estar aquí. Siempre es un placer estar en Maracaibo y por supuesto que conversar aquí en el programa de la Cámara es siempre un honor. Siempre hemos conversado, pero vía telefónica, lo hicimos una vez por live de Instagram también, que por cierto, ese día batimos récord, casi 400 personas se conectaron a ese live, hace ya como un par de años. Antes de entrar en materia, te quería preguntar, Luis Vicente, ¿qué representa para ti como director de Datalysis en este aniversario número 40, el poder celebrarlo junto con la Cámara de Comercio, un evento que para la Cámara es tan significativo como lo es el encuentro solidario? Bueno, esto suena como las cosas que hacen la gente cuando visita una ciudad y siempre te va a dar un comentario, no, porque es la forma como conectas con la gente, siempre te va a decir que chévere, qué maravilla, esta es una ciudad fantástica. O sea, como los jugadores de fútbol sí, cuando pisan el escudo y se vuelven a... y los artistas. Pero resulta que en este caso particular, como a mí me gustan los datos, Claro. te voy a explicar por qué es tan importante para mí y siempre tan agradable venir a Maracaibo y a los eventos de la Cámara. Es decir, mi vida profesional, esos 40 años de Datalysis, han tenido una vinculación muy fuerte con Maracaibo primero, desde vamos a verlo de la perspectiva de los economistas, como mercado. Claro. Es decir, este es un mercado muy importante para mí, siempre lo fue. Tuve muchísimos clientes en el Zulia, pero también en la época de grandes análisis, cuando se hacían eventos gigantes en muchas partes, los de Maracaibo siempre eran los más grandes. Nosotros llegamos a tener hasta cuatro días consecutivos en el aula magna de la URU con 1.200, 1.300 personas que caben ahí y iban llenas, completas, cuando eso no pasaba en ninguna otra parte. Maracaibo Claro. era siempre un mercado hiperactivo que buscaba información, pero que además fue como muy consentidor. Mi esposa echaba mucha broma con Maracaibo, con muchas cosas, pero una de las que decía, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre dónde me gustaba más trabajar, siempre decía que para mí Maracaibo era como México para Rocío Dúrcal. Era su patio. Era su patio. Yo me sentía maracucho Jugaba de alguna local. manera, ¿no? Y eso tiene que ver estadísticamente con algunos elementos. Mira, yo por ejemplo, participé en la celebración de los 100 años de la Cámara de Maracaibo, que ya fue hace más de 30 años. O sea que lo digo y se me paran los pelos. Porque ya te sientes, empiezas a sentirte viejito. Pero sí, ya hace más de 30 años, cuando la Cámara cumplió 100 años, ya veníamos a Maracaibo a hacer análisis del país. Claro. Y fue con la Cámara, pero además también en ese primer evento solidario hace 11 años con Franco como presidente, también vine a hacer el speaker. Lo hice varias veces después, pero es un proceso de conexión, Claro. para mí muy importante, especialmente este evento, porque esa conexión entre la responsabilidad social, esa responsabilidad de los empresarios con la comunidad, con la sociedad, con los problemas de la gente, siempre me dio mucha nota. Es decir, es un evento que muestra lo que yo siempre de alguna manera enseñé a mis estudiantes de la universidad. Es decir, que el tema empresarial es un tema fundamental, Claro. en el país para su desarrollo, pero también para el empleo, pero también para poder mostrar cómo podemos ayudar
al desarrollo, pero también a la vida de nuestras comunidades. Entonces, haber visto anoche esas dos fundaciones que fueron de alguna manera ayudadas con el evento, te muestra esa responsabilidad, esa sensibilidad que tienen los empresarios por los problemas del país. Entrando en materia ya, Luis Vicente, ¿cómo defines el estado real de la economía en este momento? ¿Estamos frente a un proceso de recuperación o ante un crecimiento todavía frágil? ¿Cuál es la visión que se tiene desde Natalálisis de todo el contexto económico? Mira, obviamente si tú miras los números, el país ha tenido cierto crecimiento en el Producto Interno Bruto en los últimos 4 años. Incluso este año tan complejo y tan ruidoso, tan difícil, es probable que termines con un pequeño crecimiento entre 2 y 3% en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, tienes que darle marco a ese crecimiento. Ese crecimiento viene después de una de las destrucciones de valor más importantes de la historia contemporánea económica del mundo, no solamente de América Latina ni de Venezuela. Nunca un país perdió 74% del Producto Interno Bruto en apenas 7 años, entre el 2013 y el 2020. Eso es simplemente un desastre. Tú eres una cuarta parte de lo que eras en el año 2013. Entonces, claro, sí es verdad que tienes procesos de crecimiento en estos últimos años que mejoraron el ambiente de negocio con la reincorporación de la actividad petrolera durante un tiempo, las licencias que te permitieron colocar productos en Occidente, también la apertura económica. Tuvimos, por ejemplo, una dolarización fáctica de la economía que permitió que las empresas pudieran planificar de mejor manera. Hubo un proceso de apertura de precios importante. Si tú te recuerdas, hace 4 o 5 años, las empresas tenían que vivir etapas muy complejas de supervisiones, entre entradas de organismos, te paralizaban camiones. Incluso en aquel momento nosotros vimos empresarios importantes en el año 2018, 2019, que tuvieron que enfrentar casos importantes de acusaciones terribles, legales, etc. Eso cambió en el año 2021. Y digo que cambió porque, en efecto, por la misma situación económica, yo creo que vimos un cambio en la política económica venezolana en términos de esa dolarización, en términos de la flexibilización en el proceso de precios y una mejora en la relación entre el sector público y el sector privado. Claro. Que se notó en la economía. Se notó, de nuevo, quiere decir, hubo algunos procesos pequeños de crecimiento económico, mejora en la capacidad de planificación, pero que no resuelven todavía los problemas del país. Eso es lo más difícil de la interpretación de este periodo. Porque yo te puedo decir numéricamente que hay crecimiento, pero eso no resuelve el problema eléctrico en todo el país, ni resuelve el problema de agua, ni resuelve el problema de que, oye, 3/4 partes de la economía no están ahí. Claro. Es decir, que hay muchas cosas que quedaron como la guayabera por fuera y que no resuelven los problemas intrínsecos de la gente. Y eso, pues, entonces te hace esa cosa como ese cortocircuito. Cuando alguien te dice, no, que la economía está creciendo y el otro está sintiendo que, bueno, que no consigue empleo, o que su bolsillo está afectado, o la empresa que no pudo crecer de manera significativa. Entonces, eso es lo que lo explica, que tú creces, pero también sobre una base muy pequeña, claro, que se había reducido de manera muy, muy importante. Y ahora, además, está en una transición. Es decir, si yo te puedo decir, bueno, sí, viene un proceso de expansión, es probable que cerremos el año con un proceso de crecimiento del 3%, pero cuando tú miras hacia el futuro, miras retos muy importantes. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un montón de ruidos. O sea, estamos frente a un montón de amenazas externas. No importa, yo no estoy aquí analizando por qué las tienes, cómo las tienes, para dónde van. Lo que estoy diciendo es que están ahí. Claro. Y estando ahí, obviamente generan presiones de inversión, presiones sobre el mercado, gente que se quiere proteger patrimonialmente y aumenta su demanda de divisas para protegerse, y ese claro, aumento de la demanda presiona la devaluación genera
paso directo hacia la inflación. Hay una correlación de casi 70% entre devaluación e inflación en Venezuela. Entonces ya empiezas a ver que el mercado tiene impactos importantes negativos del ruido y que podríamos empezar a ver de manera más importante en el año 2026. Ahora, uno de los indicadores que más has destacado, por ejemplo, colegas tuyos y hasta el mismo Estado venezolano, es el crecimiento de la producción petrolera, el cual, por ejemplo, Asdrúbal Oliveros estima que al cierre de este año está alrededor del 14%. ¿Este repunte obedece a cambios estructurales o a condiciones coyunturales? Bueno, en efecto vamos a estar creciendo este año en petróleo y por eso es que el PIB puede mostrarse positivo. Muy lejos de ese 14, probablemente mucho más bajo, pero la economía se arrastra en la actividad petrolera. ¿Por qué creció el petróleo? Bueno, ahí viene un elemento interesante. En efecto, después del año 2021 creció alrededor de las licencias petroleras, de la posibilidad de colocar productos en Occidente, de hacerlo además a precios internacionales en una parte de su producción. Solamente alrededor del 30% de la producción petrolera venía de esas licencias, pero ese 30% te generaba casi 55% del ingreso, Claro. porque se vendía a precio internacional, mientras que el otro 70% se tiene que vender por los mercados informales, mercados no occidentales, con descuentos muy importantes, etc. Entonces, claro, el balance es que con 30% de la producción generaba 55% del ingreso, que eso le dio un impulso importante a la actividad petrolera. Hoy, esas licencias tienen una realidad muy distinta a la que tenían el año pasado. A partir de abril, primero se cancelaron todas las licencias petroleras entre abril y julio. Y en julio se le regresa las licencias a Chevron, pero con unas condiciones un tanto distintas. Claro. No le podías pagar al gobierno en bolívares sus regalías, sus dividendos, sus impuestos. Y lo tuviste que pagar en lo que los americanos llaman in-kind, que es básicamente en especie. Sí. Es decir, ya no le pagaba Chevron al gobierno en bolívares, sino que le pagan petróleo. Es decir, en bienes. No que ni siquiera le paga. Simplemente esos campos son unos campos mixtos. Claro. Una parte PDVSA y una parte incluso minoritaria desde el punto de vista accionario de Chevron. Entonces, cuando lo que te prohíben como Chevron pagar al gobierno venezolano, lo que termina pasando es que no es Chevron que le paga, sino que PDVSA se cobra. Y se cobra en petróleo. Claro. Y lo saca por los mercados informales, mercados no tradicionales, mercados no occidentales, que en efecto recibes menos dinero, porque tienen los descuentos, etc. Pero fíjate lo que sí pasó, y ahí va una respuesta a tu pregunta, de que no es verdad que el crecimiento del petróleo solamente era por la licencia, también se ha transitado una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje le permitió a PDVSA, a las empresas, a los CPP que están en el lago de Maracaibo, a las empresas mixtas, etc., le enseñó cómo producir sin esos permisos. Esa es la verdad. Es decir, tú no puedes tener el mismo ingreso, eso es verdad, porque tienes que vender con descuentos, pero sí podías producir y sí podías vender. Y lo que terminó ocurriendo es que, por ejemplo, en septiembre de este año, la OPEP reporta una colocación de productos en el mercado general de alrededor de 1.090.000 barriles. Un poco menos en octubre, pero en septiembre 1.090.000 barriles, de los cuales 110.000 o 108.000 fueron a los Estados Unidos. Eso quiere decir que había más de 900.000 barriles que fueron a los mercados no permisados. Exacto. O no licenciados. Exacto. Y cuando tú lo comparas con lo que ocurría en marzo o en enero de este año, hay un crecimiento. Claro, de nuevo, tú puedes aquí hacer todos los análisis que, bueno, que si ese crecimiento no es eficiente, que tiene descuento, todo lo que tú quieras. Pero claro, desde el punto de vista de capacidad productiva, esa actividad petrolera creció. No decreció, creció. Exacto. Creció en volumen. Y luego se compensó parcialmente con sus pérdidas de precio, se compensa por producción. Porque el resultado final del ingreso es precio por cantidad, P por Q. Sí, el precio no ayudó, porque el precio también viene como un caballito frenado este año, pero las cantidades subieron
de manera O sea, significativa. no aumentó de repente por los precios, pero de repente sí por el volumen. Claro, entonces tú dirías, bueno, pero ¿y cómo entonces? ¿Por qué yo estoy viendo problemas en el flujo de caja de la nación Ujú. si hay un incremento en la producción? Esa sería una pregunta natural de economistas, ¿no? Y la respuesta es que si bien el ingreso cae, pero no cae tanto como la gente cree, lo que sí cambió es la forma como se cobraba ese petróleo. Y al cambiar la forma, ya no estás cobrándolo en el dólar lindo que pasaba en transferencias transparentes en los Estados Unidos y que te resolvía el problema porque las empresas privadas podían acceder a ese dinero que vendía Chevron en el mercado bancario nacional, sino que ahora una parte muy importante de ese petróleo viene en mecanismos alternos, viene en efectivo, pero también viene en criptoactivos, vienen un montón de otros mecanismos alternativos de cobro que hacen que el mercado, que no estaba acostumbrado, Claro. no tan acostumbrado, bueno, trastabillea. Y también ocurre que el gobierno venezolano decide colocar menos dinero en el mercado también para construir sus reservas pensando en los riesgos de futuro. Desde la perspectiva de tu análisis, Luis Vicente, ¿cómo está hoy el consumo interno y el poder de compra real de los venezolanos? Mira, obviamente que tú tienes un impacto negativo producto de la devaluación y la inflación que se ha disparado este año. Ya tiene un impacto muy complicado sobre el consumo, ¿no? Venía subiendo, como te digo, acompañando esos 4 años de crecimiento en el PIB, vimos un crecimiento significativo del consumo también. Y en un mercado que es que dolarizado, dolarizado es una palabra compleja que quisiera explicar. Dolarizado no significa que tú pagues en dólares, que ocurrió hace unos 4 años o 3 años, donde todo el mundo pagaba en dólares, tú entrabas a una farmacia, un supermercado y la gente llegaba su billetico ahí todo, Efectivo. por cierto, guañangadito, porque no se puede cambiar, etcétera, pero tú veías que la gente pagaba en esa moneda. Eso fue cambiando, primero por una estrategia deliberada del gobierno de buscar la bolivarización completa de su economía, que en efecto, desde el punto de vista porcentual, logra, y cambiamos en el país de cerca de 74% de pago en dólares a más de 77% de pago en bolívares. O sea que sí logra esa transformación donde otra vez los venezolanos pagaban en bolívares. Pero esos bolívares, a su vez, también tienen un respaldo en moneda extranjera. Claro. La gente tiene un referencial muy fuerte del dólar. Cuando tú entras a un supermercado, un abasto, incluso una farmacia, y tú ves el precio en bolívares, la gente automáticamente la convierte en dólares para entender si eso es caro o barato. Es decir, tú tienes un referencial que es muy claro en moneda extranjera. Pero sí te moviste básicamente a pago en bolívares, lo cual, bueno, sí hemos visto de manera significativa. Ahora, ¿qué pasa? Que en la medida en que tú avanzaste en el año 2025 y el año se puso complicado en términos de, bueno, la situación política, la amenaza externa, etcétera. Todos esos ruidos generan, bueno, angustia en los consumidores y en los inversionistas. Y esa angustia te genera una demanda automática de divisas para protegerte. No importa que tú estás operando en bolívares, la gente quiere como protegerse. Y entonces salen corriendo, cada vez que consiguen bolívares, salen corriendo a comprar dólares. Y cuando compras, aumenta la demanda, el aumento de la demanda sin que haya un aumento de oferta significativa, presiona la devaluación. Y hemos visto ese proceso de devaluación claramente, lo estamos viendo. Tú puedes meterte y ver el precio oficial del dólar. Ha ido creciendo en una estrategia que el gobierno ha desarrollado, que es una estrategia que los economistas llamamos crawling peg, que es básicamente un incremento del precio del dólar oficial prácticamente todos los días. Es una cosa que va por ahí por el 1%, etc. Y tú ves ese crecimiento permanente. Pero además tienes en el mercado otras distorsiones cambiarias de las que no vamos a hablar. Pero esas distorsiones cambiarias generan un impacto en el bolsillo. El tema central
es que no hay forma de que tú no termines afectado en tu capacidad de compra, porque la evaluación tiene lo que los economistas llamamos un pass-through muy directo. Es decir, hay una correlación muy fuerte incluso yo diría que un impacto directo de la devaluación sobre la inflación. Cuando tú evalúas o cuando se evalúa la moneda, tú tienes un impacto automático en el crecimiento de los precios, pero no necesariamente en el incremento de los ingresos, o en el incremento de los salarios, o en el incremento del ingreso laboral. Entonces, cuando no es directo, sobre todo cuando hay brechas en el mercado, tú tienes un impacto sobre tu capacidad de compra. Y lo hemos visto. Aunque sí es importante, muy importante, indicar que el mercado es completamente heterogéneo. ¿Qué significa? Que no podemos analizar el país en promedios, porque te confundes. No es lo mismo el comportamiento del consumo alimentario que el comportamiento del consumo, digamos, de ropa y calzado. O sea, son dos mercados completamente distintos. Telecomunicaciones, por ejemplo. O telecomunicaciones. Hay sectores en la economía venezolana que en consumo siguen creciendo y siguen creciendo de manera significativa. El alimento es uno. Claro. El medicamento es otro. La tecnología también. Ahora, cuando te vas a los sectores manufactureros distintos, o cuando te vas al sector de servicios, o cuando te vas a otros mercados, ahí tú puedes ver caídas en el consumo. Mientras menos esencial sea el producto, más complicado la tiene en momentos de crisis, sobre todo en esta primera etapa. Totalmente. Hablamos acerca de esa coexistencia o de una ecuación con dos variables de hace 4 años para acá, que fue el bolívar con el dólar. Hoy en día podemos hablar de una tercera variable dentro de la ecuación, que son los criptoactivos. Ahora, Luis Vicente, te pregunto, ¿esto es una respuesta racional dentro del mercado ante la fragilidad monetaria o una burbuja financiera que podría estallar? La irrupción de los criptoactivos, sobre todo con la aparición del USDT, por ejemplo. Mira, los criptoactivos no aparecieron ahorita. Es un mercado que ya tiene muchos años. De hecho, en Venezuela es la segunda economía de América Latina en criptoactivos y la 18 del mundo. En per cápita, para el tamaño del país, es el primer país. O sea, si lo ves en per cápita, es el primer país en uso de criptoactivos. Y no es nuevo. Ya en el año 2019 había el desarrollo de un mercado de criptoactivos muy fuerte en Venezuela. Pero era un mercado distinto al actual. Es un mercado que nosotros llamábamos peer-to-peer. Es un mercado entre pares que intercambiaban productos por bitcoins. En aquel momento llamábamos local bitcoins, y que se hacía básicamente para protegerte de la inestabilidad monetaria, de la inestabilidad de la moneda. Es decir, teníamos problemas críticos incluso para conseguir un efectivo, para poder tener bolívares en las cuentas. En aquel momento había una escasez brutal de bolívares. Y el bolívar perdió sus funciones de moneda en el año 2019. Las funciones de una moneda son intercambio. Nadie te quería recibir los bolívares porque se quemaban, se perdían valor el mismo día que tú los recibías. También perdió su valor de referencia. Es decir, la gente no entendía los precios en bolívares y perdió su valor de intercambio. Entonces, ¿qué haces? Incluso perdió su valor de accountability. Es decir, si tú haces imagínate un momento en una economía de alta inflación, de hiperinflación, como la que nosotros tuvimos en esos años. Es decir, ¿cómo haces tú la contabilidad de tu compañía en bolívares en enero y la sumas con marzo? Exacto. O con septiembre. Correcto. Lo que tú estás sumando son peras con manzanas. ¿Por qué? Bueno, porque el valor de ese bolívar en septiembre no tiene absolutamente nada que ver con el valor de ese bolívar en enero. Entonces, la moneda perdió sus funciones en ese momento. ¿Y qué ocurrió? Que el mercado se volcó a buscar alternativas. ¿Y cuál era una de esas alternativas? Los criptoactivos. No de manera masiva, porque en aquel momento el uso de criptoactivos ya era como un 10 a 12% del uso de dólares efectivos, que era lo que más se usaba en aquel momento. Pero había cripto.
porque querían protegerse, se vendían. Lo que pasa es que en aquel momento los criptoactivos eran todos basados en monedas volátiles, como el Bitcoin, que puede subir o bajar su valor de manera significativa. Ese mercado que era privado, montado ahí encima de los activos volátiles, etcétera, fue evolucionando en el tiempo, en el mundo, no en Venezuela, en el mundo, no solo en Venezuela. Y se fue moviendo hacia los stablecoins. Correcto. Es decir, las monedas que estaban, las monedas digitales que estaban atadas al dólar. Correcto. Entonces ahí aparece el USDT, el USDC, un montón de otras monedas estables con el que el mercado se sentía un poco más tranquilo, porque se podía quedar un rato con ella. Porque tú no te querías quedar un rato con un Bitcoin. Tú no sabías por dónde iba a caer. Bueno, si tú lo miras hoy y te metes en internet, te das cuenta que ayer, no sé hoy, perdón, pero ayer que me metí, el Bitcoin estaba en 83 cuando se había llegado a 100 y pico. Es decir, tienes una capacidad. Si tú te quedabas ahí, podías perder dinero. Exactamente. En cambio, si tú compras un USDT, eso era dólar contra dólar. Exactamente. Entonces, claro, tenía una gran ventaja y esa ventaja permitió su desarrollo. Hoy, el desarrollo ya no es solo por eso. Ahora es porque es que los ingresos venezolanos, petroleros, más del 80% vienen en esa moneda, vienen en stablecoins. Entonces ya no es una cosa de que si yo quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta. Es que lo más probable es que nosotros tengamos que trabajar en criptoactivos en el futuro sin ninguna duda, porque es como van a venir los reales a Venezuela. Así es. Me gustaría cerrar con una pregunta dual, Luis Vicente. Cierre 2025, proyecciones 2026. Te dejé la mejor pregunta para el final. Bueno, mira, y la más peluda. Mira, el año 2025 no es tan difícil, estamos ya cerrando, por lo tanto ya lo que vamos a ver es una cosa que está muy, muy determinada por lo que ya ocurrió. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando que la economía cierre en un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de 3 o 4%. ¿Por qué crece la economía a pesar de que hemos dicho que tiene una situación compleja, difícil, de crisis, de evaluación, inflación, etcétera? Bueno, porque la actividad petrolera crece. Claro. O sea, si tú vas a crecer entre 12 y 14% en petróleo, en esta economía todo se arrastra en la actividad petrolera y tú puedes tener ese crecimiento. Lo que pasa es que ese crecimiento va a ser muy heterogéneo, repito. O sea, hay sectores de crecimiento y sectores de caída muy, muy importantes. Entonces, claro, depende de dónde estás tú, lo vas a sentir de una manera o de otra. Pero sí va a ser un año donde vamos a terminar con una inflación muy significativa, mucho más alta que la inflación de los últimos 3 años. O sea, no en hiperinflación como lo que tuvimos en el 19, pero con una economía, para definirlo técnicamente, con burda de inflación. Es decir, vamos a tener una inflación importante. Y eso viene acompañado también por una moneda que se devaluó. Esto no estoy hablando de nada, que incluso el propio Banco Central de Venezuela publica su dato de evaluación. No tenemos data pública de inflación, pero en todo caso sabemos que hay un crecimiento importante de esa variable. Inflación de evaluación, pero todavía con crecimiento. ¿Cómo vemos el año que viene? Ahí sí depende del escenario en el que estés. O sea, para poder construir una proyección del año 2026, tenemos que entender si el país va a mantenerse en esta especie de status quo prolongado, con mucho ruido, fastidio, amenazas, sanciones, etcétera, pero sin que en realidad eso se convierta en algo extremo que paralice completamente o parcialmente la economía venezolana y que permita que se continúe colocando petróleo en el mercado no occidental. Claro. Es decir, el 90-95% del petróleo hoy se coloca en China. Si ese petróleo sigue fluyendo hacia China, si no hay una acción, digamos, que afecte la economía físicamente, etcétera, si no se concretan algunas amenazas, o si por ejemplo, esta amenaza que tenemos para la semana que viene de la denominación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista, ¿cómo impacta eso a la economía venezolana? Depende mucho de cómo se interprete. Claro. Si tú declararas al país terrorista,
como lo hiciste con Irán, ya de entrada te puedo decir que la economía va a tener un impacto severo y que vamos a tener una caída del Producto Interno Bruto, porque hay un montón de empresas que no pueden operar. Claro. Es decir, empezando por las empresas petroleras, que no podrían operar porque no puedes operar en un país que está determinado como terrorista. Lo que esperamos el lunes no es que declares al país, sino al cartel de los soles. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cómo se come eso? Es decir, ¿qué es el cartel de los soles para el gobierno americano? ¿Pueden las empresas operar con el gobierno? ¿Pueden operar con PDVSA? ¿Pueden operar con CG o no? Es decir, ¿va a decir Estados Unidos que todas las organizaciones o instituciones del Estado son miembros del cartel de los soles y que por lo tanto cualquier operación con ella te contamina? Esa es una primera duda. No lo sabemos. Yo esperaría que no, porque no creo que Estados Unidos tenga el interés de parar la producción de Chevron en Venezuela. No lo creo, sinceramente. Pero yo no lo creo no significa que no vaya a pasar. Exacto. Lo segundo, básicamente es, ¿puede operar un venezolano con el gobierno venezolano a pesar de que incluso en la decisión digan que está vinculado al cartel de los soles? La historia, yo no sé cómo va a pasar, porque depende otra vez de una disposición discrecional, pero cuando lo vemos en Irán, cuando lo vemos en Norcorea, cuando lo vemos en otros países que han sido declarados países promotores del terrorismo, lo que entendemos es que los venezolanos sí pueden operar con el gobierno a pesar de este problema. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a estar claros. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero el venezolano es el débil jurídico de la relación cuando vive en Venezuela. O sea, si tú me dices a mí que el Estado venezolano está declarado terrorista, pues, que yo creo que no va a pasar así, va a pasar con el tema del cartel y probablemente será muy discrecional. Pero sí pasar. El problema es que yo, por ejemplo, tengo que sacar el pasaporte con una organización del Estado. Claro. Y le tengo que pagar el impuesto, ¿verdad? Como empresa, yo tengo que pagar el impuesto a una organización del Estado. Y tengo que interactuar con él. Y tengo que pagar la aduana. Y tengo que operar adentro con él. Tú puedes decir en Estados Unidos que los americanos no lo pueden hacer. Lo que tú no puedes decirle es obligar o poner, incluso en riesgo de prisión, a los empresarios venezolanos que operan en Venezuela, porque ellos no pueden decir, yo no voy a pagar impuestos porque es que no puede, Estados Unidos no me deja. Eso no lo puede hacer. Lo estás poniendo en riesgo de vida, en riesgo de presión, etc. Y eso no está permitido incluso por la legislación americana. Entonces, ahí vamos a tener que meter la lupa sobre cómo se come todo esto. Luego, si el lunes ocurre la declaratoria, como ha sido anunciada por el secretario Rubio. Bueno, gracias Luis Vicente por acompañarnos en la mañana de hoy.